Es momento de resumir el capítulo 8 y final de la temporada 3 de What If, la cual en el episodio anterior trató sobre el vigilante Uatu siendo secuestrado por su propia especie, y esto debido a que el calvo no ha parado de romper su juramento una y otra vez de no intervenir, solo que para su buena suerte 3 fragmentos de su observatorio cayeron a los pies de la nueva alineación de los guardianes del multiverso conformados por Capitán Carter, Kaori, Birdie, la hija de Howard del Pato y Darcy, y la mutante Tormenta de los X-Men, minitas las cuales usaron 2 de estos fragmentos para intentar viajar a la quinta dimensión en rescate de Uatu, solo que como fallaron en el intento y solo les quedaba un solo cristal, no les quedó de otra más que recurrir al único ser que ha logrado entrar con éxito a la quinta dimensión, o sea nada más y nada menos que una variante de Ultron del infinito, quien al ver con sus propios ojos cómo la capitana fue secuestrada por el vigilante Eminence, llegó a la conclusión de que sus ideales siempre han estado mal, y la solución para encontrar la paz no era arrasar con todo rastro de vida por el universo, sino para que exista paz forzosamente debe existir conflicto, así que para enmendar sus errores se ofreció a fusionarse con el último fragmento para ayudarlas a rescatar al calvo, convirtiéndose así en un ser multiversal, prácticamente una entidad cósmica. Puedo reescribir la historia. El capítulo 8 titulado ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Empieza con un flashback de cuando Uatu fue reclutado por la Orden de los Vigilantes para observar el multiverso, donde tras Eminence decirle que para preservar el orden natural tiene prohibido intervenir, Uatu acepta el juramento e inmediatamente se vuelve capaz de observar absolutamente todo el multiverso desde el observatorio, y de regreso a la actualidad. Irónicamente, Uatu es juzgado en el mismo lugar donde fue reclutado por haber roto el juramento sagrado, primero por haber intervenido a ayudar a Doctor Strange Supremo a crear un nuevo universo después de haber destruido el suyo, a lo cual Uatu se excusa diciendo que las ramificaciones del multiverso funcionan como un árbol, las ramas secas deben ser podadas para así dar paso a unas nuevas y que de esa manera el árbol prospere, a lo cual Eminence responde que tiene sentido esa lógica, pero entonces ¿por qué Concha también ayudó a otros seres como Ironheart, Junfan, Reed Richards, Nick Fury e incluso Madison con 2 N y una Y pero no donde creen? Madison con 2 Ns y una Y pero no está donde creen. Diciendo que esas intervenciones no solo fueron ridículas sino pusieron en peligro la integridad de los vigilantes, pero aún así la peor de sus intervenciones ha sido la de Capitán Carter, ya que fue la primer variante con quien rompió su juramento y a partir de ahí comenzó a romperlo más y más veces reclutando a todo un equipo para proteger el multiverso, incluso le mostró el árbol sagrado que como decía mi abuela ya fue la gota que derramó el vaso. El problema es que como Uatu se mantiene aferrado a que toda vida es importante, el calvo mayor le dice que entonces la única solución será su muerte, cuando de repente... Cuando están a punto de darle matatena a Uatu, llega Ultron del infinito en su rescate conteniendo a la Orden de los Vigilantes para que así Kaori, Birdie y Tormenta puedan ayudarlos a escapar, solo que al Uatu recordarles que por más que escapen es imposible esconderse de los vigilantes, ya que son los seres más poderosos a los que se han enfrentado, quienes son capaces de destruir a Ultron prácticamente con solo pensarlo. La capitana tiene la brillante idea de esconderse en el nuevo universo creado por Doctor Strange Supremo, ya que al esa ramificación ser una alteración de la realidad que se diferencia del resto del multiverso, podrían pedir la ayuda del pibe para inhibir los poderes de la Orden Vigilante mientras ellas están dentro, a lo cual Tormenta responde que como Concha Strange podría ayudarlo si ya está bien muerto, pero Uatu le dice que por más que se haya sacrificado para destruir a sus propios demonios, su alma aún forma parte del tejido de su realidad cual si fuera omnipresente. El dios de los rechazados. Así que se dirigen a toda velocidad hacia allá. Pero en eso, ¡pum! Efectivamente, Eminence destruye por completo a Ultron del infinito con tan solo pensarlo. Luego se manifiestan frente a nuestros protas para decirles que es imposible huir. Luego las arrastran a un planeta y por último están a punto de asesinarlos exactamente igual que como hicieron con Ultron. Pero en eso... ¡Oh, sí, nenas! ¡Oh, sí! El vigilante les dice que la única forma de salir de esta será diciendo el juramento, así que les pide repetir junto a él: yo renuncio a mi vida para poder vigilar, observando el orden natural para preservarlo, yo acepto, juramento el cual provoca que todo el equipo se convierta en vigilantes, lo cual la orden considera un sacrilegio ya que no son más que simples mortales, pero nuestras protas deciden ya no hablar con la boca sino con los puños. ¡Que se armen los putazos! Así que se arma la gorda entre Uatu contra Eminence, quienes se dan hasta con la silla tanto por tierra como por aire, e incluso en la órbita del planeta. Luego Executioner parte en dos el nuevo escudo de Capitán Carter, pero este en venganza le aplica la misma que Hulk a Loki barriendo el piso con él. Luego Kaori y Birdie unen fuerzas para darle en su mami a Incarnate, y por último Tormenta crea un super tornado para atraer a la Orden Vigilante a un mismo lugar, para que así todo el equipo pueda dispararles al mismo tiempo una ráfaga de energía con la que están a punto de convertirse en cenizas. ¡Pah! Al Uatu
observar cómo su antiguo maestro está a punto de darlas como mi prima, tiene piedad de él y le pide al equipo detener la masacre. El problema es que Eminence, en vez de rendirse, aplica un Dragon Ball junto al resto de la orden fusionándose en un solo vigilante, quienes amenazan a nuestros protas con que no solo los matarán de una vez por todas, sino borrarán de la existencia a todas y cada una de sus variantes para asegurar que el multiverso no vuelva a estar en peligro por su culpa, y para acabarla de joder, también a toda persona con quien hayan tenido contacto, para que así no haya nadie que las recuerde y sea como si nunca hubieran existido. Que en el caso de Uatu son todos los guardianes del multiverso, en el caso de Capitán Carter es Steve Rogers entre muchos otros terrícolas, en el caso de Kaori toda la tribu Mohawk, en el caso de Bert y sus papás Howard el Pato y Darcy, y en el caso de Tormenta todos los X-Men. En ese momento yo dije, no, brother, ahí muere. Así que a través de un flujo de energía empiezan a desvanecerse poco a poco. No de repente... Como es costumbre, la capitana convierte sus miedos en motivación, así que revierte el ataque de la orden, empieza a regenerarse poco a poco, y por último da un supersalto tornándose en colores similares a los de Singularity, o sea la entidad cósmica miembro del grupo compuesto por puras mujeres llamado A-Force, opción el cual provoca que el planeta donde se estaba llevando a cabo la batalla haga kaboom, y de golpe la pantalla se torna en negro. Se acabó. Todillo. Así que instantes más tarde Uatu despierta en la luna junto al resto del equipo, quienes aún siguen vivitas y coleando, pero mismo caso con el vigilante Eminence, desgraciado el cual sigue terco como mula en querer asesinar a Uatu. La cuestión es que al levantar su mano para atacar, resulta que está más seco que una pasa y ya no tiene poderes, y esto debido a que la capitana se sacrificó para arrastrar a todos al nuevo universo creado por Doctor Strange Supremo, donde al efectivamente su alma ser parte del tejido de esta realidad tras su sacrificio, puede inhibir los poderes cósmicos de la orden vigilante para que jamás vuelvan a representar una amenaza, momento el cual es aprovechado por Uatu para recurrir al poder del amor, pidiendo a Eminence observar el amanecer tanto para darse cuenta de lo hermosa que es la vida, como para recapacitar que toda persona en el multiverso es importante, y por ello hay ocasiones en las que sí vale la pena intervenir. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Y de ahí nos vamos al observatorio de Uatu donde se está llevando a cabo el funeral de Capitán Carter, momento en el cual el calvazo dice que más que una muerte es un ascenso a un plano más alto, ya que por primera vez en su vida siente que ahora más bien alguien lo está observando a él. Y por último, cuando Tormenta le pregunta qué hay más allá de esta vida, Uatu se avienta tremenda filosofía diciendo que a veces la respuesta a una pregunta es otra pregunta, y esa pregunta es ¿qué pasaría si? Filosofía durante la cual vemos de fondo una locura de variantes tochas como Spider-Man de Tierra 92-100, quien al tomar una fórmula con la intención de deshacerse de sus poderes arácnidos, más bien obtuvo 4 brazos extra, también una variante samurai del Ghost Rider de Robbie Reyes como el visto en Agents of S.H.I.E.L.D., Thanos como Wolverine, Kingo como Iron Man, Ironheart como Punisher, una fusión entre la avispa de Cassie Lang y Miss Marvel, Hulk Maestro como Hechicero Supremo, Beta Ray Bill como Hawkeye, Howard el Pato como el Brujo Escarlata, la mutante Jubilee como Silver Surfer, Deadpool mata al universo Marvel, Capitán América Skrull, Star-Lord con los 10 anillos de Shang-Chi, y la Wanda del videojuego en realidad virtual de las Apple Vision Pro. O sea que al final resultó que Marvel sí sabe hacer what if dignos, pero le tuvieron miedo al éxito. Es ir miedo al éxito, papi. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a este capítulo del 1 al 10. Y recuerden que si se hacen miembros del canal, podrán ver casi todos mis videos horas antes o incluso días antes que todos los demás. También podrán comentar con emojis exclusivos que iré cambiando cada mes. Y también subir entre todos estos rangos mientras más tiempo lleven siendo miembros. Y saludos para Spidey31, Alejo, Jan Scutia, César David, Marvel DC, Diego Axel, Matías que dice: y tus filtraciones siempre son acertadas. No me agrada este gato. Creo que es adivino. Y Abraham Parker que dice: Grogu es la cosa más hermosa del mundo, pero no tanto como Hailey Steinfeld. ¡Pelirrojas! ¿Cómo no amarlas? Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápanla duro. Y nos vemos a la próxima.